de oralidad. Y cada uno, cuando uno los maneja, entonces uno puede ir decidiendo, ¿verdad? De qué manera utilizar los signos. Pero luego está la norma, y la norma es taxativa, a menos que quede ambigua y que ella misma diga que hay una excepción, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, entre el punto y coma y el punto y seguido, ¿qué tanta diferencia hay? Lo que pasa es mire, pues, así como empezamos con el compañero, con Érico Toniel, es que no se trata del oído ya en este punto. Si bien es cierto, yo expliqué que los signos de puntuación nacieron para darle, ¿verdad?, de fluidez, para separar a estas alturas del avance de la gramática, la parte del oído, realmente usted tiene que convertirla en criterio semántico o criterio de la oralidad. Y cada uno tiene una idea, ¿verdad?, que le va a dar forma a su escrito. Entonces, ¿qué diferencia hay si es punto o es punto y coma? La oralidad nos dice que el contexto, de qué estamos hablando, porque vamos a buscar la unidad lingüística. Ahora la semántica, ¿verdad? Nos va a decir el significado. Si rompe con el significado de la oración, entonces no va punto y coma, que fue el caso del ejemplo de ayer, que por qué punto y coma y no punto o no coma, ¿verdad? Primero no podía ser punto porque entonces se rompía la unidad lingüística al separar abruptamente en dos oraciones, una que está unida, pero por la forma de la oración, entonces era preferible usar el punto y la coma porque se entiende entonces que se hace una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto, ¿verdad? Sin embargo, sigue existiendo el criterio semántico que privilegia sobre todas las cosas simplificar, usar la coma, ¿sí? Entonces la respuesta no es simple, ni es una, ¿verdad? Ni es sí, ni es no. Entonces es cuestión de manejo. Ah, entonces, ¿por qué nos lo pone el licenciado? Porque tienen que aprenderlo. Ahora ya lo vas a ver. Ahora ya le dio curiosidad. Ahora espero que regrese a su libro y lo lea, ¿verdad? Y entonces, seguro ahora vas a ver. En la práctica cotidiana, o sea, en la escritura de a pie, llamémosle, lo que usted tiene que cuidar es la unidad lingüística, ¿verdad? Y el punto y coma, pues tiene sus funciones, sobre todo cuando estamos en enumeraciones, ¿verdad? Cuando hay un sentido que cuidar o que romper en la oración o el texto. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Entonces, hay que quitarnos la idea de que el dictado es lo que yo escucho, que claro que sí, así es, pero en realidad lo que usted escucha es para poner en práctica lo que aprendió repasando las reglas, no solo lo que usted escucha. Y este puntito, todos pongan atención, tiene implicaciones enormes, porque si usted hoy aprende eso, todos sus demás cursos a usted le va a ir mejor, no porque sepa usar los puntos, sino porque aprendió un truco. No es lo que escucha, sino es lo que usted relaciona con el conocimiento que leyó, porque leemos para aprender, con la explicación que escuchó y vio, ¿verdad? Porque somos visuales, pero finalmente lo pone en práctica. Entonces, claro, un simple ejercicio no, pues un leño no hace una fogata, ¿verdad? Pero por algún lado comenzamos. No sé, Mónica, si quedó, si es clara mi respuesta o aún no. Sí, licenciado, bastante clara, muchas gracias. Sí, entendí porque me surgió la duda porque dije, entonces si es como que una pausa, si es como una pausa un poco más grande, entonces ¿por qué no es un punto y seguido? Pero sí, con lo que usted dice que no se rompe tan abruptamente, ¿verdad? Entonces por eso no es un punto y seguido. Claro, y también Pe- explicaba mucho ojo, porque no recuerdo quién, una compañera igual en otra sección que trabaja, creo que en el organismo judicial, si bien es cierto, es conveniente que usted escriba con corrección, ¿verdad? Para decirlo con propiedad, para que se note que usted vino a la U, ¿verdad? Sin embargo, no es mi propósito que ustedes vayan a pelearse con la institucionalidad, porque nos enfrentamos a la redacción técnica y jurídica y a los formatos, ¿verdad?
Y a veces ocurre que alguien en algún momento instaló un formato, por ejemplo, de redactar actas o de redactar algún tipo de informes o de algo, ¿me entiende? Y está en chino, que uno venga y quiera cambiarlo, aunque uno note los errores, ¿verdad? Claro, seguramente se podrá hacer, pero va a necesitar que entonces mucha gente esté de acuerdo con usted para que noten el error y acepten el cambio, la mejora. De todas formas, el objetivo de escribir con corrección es hacernos entender, es que las ideas se transmitan de una forma fluida, de una forma clara, de una manera directa, ¿verdad? Y si usted agarra, si hoy yo les traigo acá cosa que no me han dejado hacer, pero algún día me voy a animar a romper la regla, este, por ejemplo, no sé, una acusación del MP o una resolución de juez, o las que son públicas, digamos, ¿verdad? Las que cuelga la Corte de Constitucionalidad, y nos ponemos a tamizar, ¿verdad? Vamos a encontrar los errores, ¿verdad? Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué tengo que aprenderlo? ¿Verdad? Si igual no importa cuando uno está ahí, porque hay que hacerlo como dicen. Es complicado, porque no necesariamente usted va a caer ahí, ¿verdad? No necesariamente solo a eso se va a dedicar. Y si usted llegara ahí, entonces de pronto usted lo puede arreglar, ¿verdad? Es complicado. Yo siempre digo también, otra de mis frases, que aquí esta clase es un apostolado ustedes, porque no es una clase, digamos, es una semillita que sembramos en este su primer año y le va a quedar, ¿verdad? Algunos ni la verán, otros más o menos, ¿verdad? Y un grupo pequeño sí le va a entrar la onda, ¿verdad? Y va a empezar a leer y se va a fijar, ¿verdad? Y pues bueno, ojalá sean más. ¿Ok? Podemos, no sé si hay alguna otra duda con respecto, y qué bueno que tengan dudas, me gusta mucho. Me doy por, termino contento mi semana, mire, con tan poco me conformo yo, con sus dudas. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el dictado? Son válidas, ¿ah? De eso se trata, que aprendamos. Dixon. Fíjese, licenciado, de que, bueno, casi todas estuvieron buenas para mí, solo la última, en los puntos suspensivos, pero a la hora de subirla en Word, a subirla ¿cómo se llama? A Moodle. Le soy honesto, yo en computación y todo esto, a mí me trabo, yo trato de ver tutoriales, de aprender, pero no encontré cómo ponerle, bueno, aparte de que mi Office es Office chafa y de los más viejos, no encontré cómo ponerle puntos rojos a donde iba y solo lo subrayé de rojo. Espero que sí se haya ido así, por si, bueno, espero que eso no me reste calificación a lo mío, pues. No, Dixon, no hay problema. Gracias, licenciado. Lo importante es hacer el ejercicio, practicarlo, estar en el momento y dejar la evidencia de lo trabajado. Gracias, licenciado. Eso es más valioso. Bueno, ¿les parece que avancemos, coleguitas? Vamos, pues. Sí, Gracias, Lick. Bueno, por favor, licenciado. algunos elementos de normativa y gramática de usos. Miren, pues aquí voy a hacer un intento, maniqueo, ¿verdad? Un poco brusco si usted quiere, pero van a tener unos sus días de descanso, así que pueden retomar la lectura tranquilos, ¿verdad? En paz, en la paz que el Señor les da en las siguientes semanas. Ahí usted puede agarrar su par de horitas, ¿verdad? No necesita mucho, una hora, ¿verdad? Media hora, dejémoslo en media hora. Se sienta tranquilo con una su buena taza de café o té o agüita pura y se pone a leer y a escribir. Pero entonces trataré aquí de hacer ese como resumen, ¿verdad? Para que usted sepa qué va, porque estoy seguro que muchos de ustedes o ni tienen el libro o si lo tienen no lo han podido leer, y los que ya lo leyeron, pues entonces espero que participen, ¿verdad? Y si ven que cometo un error, me corrige, ¿de acuerdo? Bueno, vamos pues. ¿Por qué otro libro y por qué este libro?
Bueno, en primer lugar, pues siempre es bueno tener herramientas, ¿verdad? Para mí son herramientas. Esto facilita bastante, digamos, encontrar en un lugar conceptos, ejercicios y cuestiones útiles a lo inmediato, ¿verdad? Uno. Dos, sí es muy necesario, ¿verdad? Que tengamos talleres. El problema es el diseño de la educación superior, ¿verdad? Ya no hay tiempo. Vieran que a mí como me da de envidia, pues yo eh, tengo relación con otra universidad durante la mañana y cómo me da de envidia ver que los chavos allá gozan de tiempo y hay tiempo para hacer cosas y entonces probar cosas, demostrar cosas, ¿verdad? Equivocarnos y aprender cosas para tener, porque es que no solo es de que tenga información, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? Y tome su diploma y ahí está. No, sino que tenemos que meternos, ¿verdad? Hay que zambuirse. Entonces, pero nosotros acá en San Carlos, y como en casi todas las universidades, en Guate, no hay tiempo, ¿verdad? Entonces se privilegia la clase magistral, ¿verdad? Entonces le queda a usted la difícil tarea en solitario de la autoformación. Bueno, entonces por esa razón es que ideamos utilizar este pequeño manualito, ¿verdad? Hay más grandes, hay mejores, por supuesto, pero este nos es bastante útil, ¿verdad? Eh, entonces lo que hicimos fue traer para este manual, bueno, yo no, sino la autora, lo que hizo fue traer a este manual los conceptos ya revisados con la última revisión de la academia, ¿verdad? E incorporarle algunos ejemplos y luego actividades, de tal forma que usted tenga, pues, un manual, ¿verdad? Práctico. Y pues bueno, al menos durante una semana usted pueda dedicarse a hacer ejercicios de gramática, ¿verdad? O sea, ortografía, pues, ¿verdad? Entonces se llama elementos de normativa porque traemos, ¿verdad? Las normas que están escritas, que están reguladas por la RAE en el mamotreto que ya les he enseñado, ¿verdad? Y que aquí se adelgazan a un par de líneas. Y gramática de usos porque tenemos los ejemplos y tenemos los principales, digamos, eh, los errores más comunes que se cometen al escribir, puestos acá, ¿verdad? Para ser comprendidos. Vaya, eso es. Entonces inicia este manualito haciendo estas tres definiciones, que es muy importante que usted las tenga claras, que todos las tengamos claras. Lo primero es saber que el lenguaje es la facultad específica de los seres humanos que utilizan para expresar y comunicar todos sus pensamientos. Mientras que la lengua, ¿verdad? Aparte de ser nuestro órgano, ¿verdad? La lengua es un sistema convencional de signos que utiliza una comunidad lingüística. Ah, bueno, ahí sí ya se diferencia, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es la facultad que tenemos de expresar, todos los humanos, ¿verdad? Sin embargo, la lengua, entonces ya se clasifican los diferentes, por ejemplo, idiomas, dialectos, ¿verdad? Lengua. Y ahora el habla, ¿verdad? Que ya es una unidad más, digamos, aterrizada. Es la manera concreta como se maneja la lengua o un grupo social en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, en el español, el idioma español, aunque se habla en la mayoría de los países, ¿verdad? De América, a los que se les agrupa como Latinoamérica, ¿verdad? Y que tiene su raíz en la colonia y conquista española, y a su vez en España tiene su raíz en Castilla y en otras mezcolanzas, ¿verdad? Y que a su vez viene del latín. Pero finalmente, habemos, por ejemplo, un número significativo de países que hablamos y escribimos y nos comunicamos predominantemente en español. Sin embargo, ¿verdad? Y no tenemos que ir muy lejos. El español que se habla, por ejemplo, en El Salvador, o en Honduras, o en Nicaragua, o en Dominicana, es bastante distinto
al que hablamos aquí en Guatemala. Bueno, y dirán, tal vez ni siquiera tenemos que salir de Guatemala para ver esos ejemplos, ¿verdad? El español que se habla en zonas rurales y el que se habla en zonas urbanas, aquí en nuestro país, es distinto. Y ni siquiera habría que ir tan lejos, ¿verdad? En las zonas urbanas, dependiendo del estrato socioeconómico, ¿verdad? La manera en cómo se maneja la lengua también cambia, ¿verdad? Hay modismos. Así que esta es una diferencia clara del lenguaje, la lengua y el habla. Entonces, vamos a comprender también que existen niveles en el uso de la lengua. Y vamos a entender por niveles del uso de la lengua los matices especiales que un grupo social da al idioma. Entonces, podemos encontrar los siguientes: lengua general y lengua regional, lengua culta y lengua vulgar, lengua coloquial y familiar, lengua técnica y lengua profesional, ¿verdad? Entonces, estos son distintos niveles al momento de usar la lengua, cualquiera que ésta sea. Entonces, por ejemplo, aquí les puse esta tira del meme, ¿verdad? Clásico meme, no lo sé, Rick, parece falso. Pero, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, ese es un programa, ¿verdad? Que tal vez están muy jóvenes para conocerlo, pero los que sí lo conocen, ¿verdad? Sabrán que el programa transmitido original está en inglés. Pero resulta que cuando se dobla para Latinoamérica, o sea, que cuando hacen la voz en español, pero para Latinoamérica, las conversaciones son de una forma y utilizan ciertas palabras. Cuando el doblaje se hace solo para México, aunque sea el mismo programa, también la forma, la lengua es regional, ¿verdad? Se regionaliza. Entonces hay cambio de palabras, hay cierta cadencia y ritmo cantadito que lleva el acento mexicano. Y si el doblaje va para España, ¿verdad? Por las mismas razones de lengua regional, cambian palabras e incluso no solo palabras, sino maneras de expresarnos y de identificar y de nombrar las cosas, ¿verdad? Entonces, esos son los niveles en el uso de la lengua. Digamos que usted debe tener la capacidad de pasar, ahora que vino a la universidad, por ejemplo, del lenguaje vulgar, pero es lenguaje vulgar no porque sean, digamos, se utilicen malas palabras, no, sino porque es el lenguaje, digamos, más común, ¿verdad? De un nivel cultural, digamos, menor. Entonces, usted puede pasar de un nivel vulgar a un nivel culto. Y esto viene por la posibilidad de la lectura, de aprender cosas, de aprender un idioma, ¿verdad? De saber de historia, de saber de arte, ¿verdad? De leer. Bien. Luego, además de conocer los niveles de la lengua, y era un poco la conversación que teníamos al inicio de la clase, luego viene la norma. ¿Qué es eso de la norma? ¿Verdad? Entonces creo que ha sido un bonito despertar hoy en la noche, ¿verdad? De que lo que escucho realmente no es suficiente para el momento de transcribir, de ponerlo por escrito, sino que además de eso yo tengo que conocer y saber usar el conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso de la lengua considerado recto, o sea, escribir con corrección. A eso le llamamos norma. ¿Y quién norma el idioma español? Pues la Real Academia Española. Aquí, por ejemplo, les he puesto, pues, me gustan mucho los lentecitos de Tongue Life, ¿verdad? Pero veamos, este es un Twitter, ¿verdad? Que así como ustedes me preguntan a mí, ¿verdad?
ustedes pueden también desde su Twitter preguntarle a la RAE. RAE informa y la RAE les va a contestar. Lo sigue haciendo. Este ya es viejito, es del 2019, ¿verdad? Pero miren este usuario lo que le preguntan, el Día de la Mujer, por cierto. Querida RAE informa, ¿es correcto usar un adjetivo posesivo para referirse a algo que ya no me pertenece? Por ejemplo, mi ex esposa. En el Día de la Mujer, miren, ¿verdad? Contexto, criterio, ¿qué será? De oralidad, ¿verdad? Miren, pues, viene la RAE y le contesta, ¿verdad? Miren, usa su hashtag y todo, y contesta, ni la esposa, ni la ex esposa son nunca pertenencias, pero mi ex esposa es correcto, pues el prefijo ex significa que fue y ha dejado de serlo, ¿verdad? Y imagínense la musiquita de Toon Life, ¿verdad? De la RAE. Delicado que iba a contestar en el marco del Día de la Mujer, ¿verdad? Además esperó hasta el 12 de marzo para contestarles, ¿verdad? Pero entonces la RAE, digamos, tiene por convención social la potestad de corregirnos la plana, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una norma? O la norma lingüística, ¿qué es? Es el conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso de la lengua considerado correcto. La lingüística, estudio de la lengua. Bueno, en el estudio de la lengua hay, digamos, tres grandes apartados que vamos a ver y les voy a poner acá un pequeño video, un corto video para, pues, enriquecer esta parte. Pero veamos antes, la fonética. ¿Qué es la fonética? Es la naturaleza física de los sonidos. Eso es la fonética. La fonología. Esta estudia la forma, cómo se organiza lingüísticamente los sonidos de una lengua. Y la semántica es el estudio del significado de los signos. Vamos a ver si esto me deja que lo veamos. Creo que mejor va a ser en YouTube. Voy a pasarme al YouTube, si me dan un segundo. Bien, voy a compartir mi pantalla ahora. Soy Estrella Montolío, soy catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona y estoy fascinada por el lenguaje y la comunicación. ¿Qué aspectos son fundamentales, importantes, que desde los colegios trabajemos en nuestros alumnos, en una comunicación del siglo XXI? Yo sí sé que los docentes de lengua sois un elemento absolutamente crucial en la formación de los niños y de los adolescentes. Es indudable que hay una serie de contenidos que los docentes han de impartir porque están ahí en los currícula académicos. Es indudable también que hay una serie de reflexión estrictamente gramatical que yo como gramática, ¿qué te voy a decir? Que a mí me parece que ordena el cerebro y que es muy interesante, pero es importante también que los chicos acaben no con la idea de que lengua es sintaxis y ya está, hay una serie de categorías, sino que tiene que ver con esa herramienta fascinante que ellos tienen, que es gratis y que tienen ante sí toda la posibilidad de, si ellos quieren, desarrollarla del modo adecuado.
desde que han llegado estas nuevas tecnologías cuya base es fundamentalmente la escritura, el correo electrónico, Facebook, WhatsApp, etcétera, la escritura se ha convertido en una habilidad mucho más transversal de lo que era hace 25 años, ¿no? Hace 25 años había un porcentaje importante de profesiones en las que la escritura estaba prácticamente ausente. En la sociedad de la información y el conocimiento son muy pocos los profesionales que no tienen que escribir nunca. Es decir, que la escritura va a formar parte de nuestros quehaceres profesionales, de los quehaceres profesionales de los chicos que ahora se están formando, sin duda ninguna. Por lo tanto, es muy importante que aprendan a escribir bien. Escribir bien, como tú y yo sabemos muy bien, no tiene que ver con hacer frases poéticas, es otra cuestión. Escribir bien quiere decir elaborar documentos, textos que cumplan los objetivos comunicativos para los que han sido diseñados. Si yo lo que quiero es hacer un WhatsApp divertido, he escrito bien si el destinatario del WhatsApp se ríe. Si lo que quiero es presentar un currículum vitae de algún modo persuasivo, entonces ese currículum vitae ha cumplido su objetivo si la persona que lo recibe, el director o directora de recursos humanos, decide que ese currículum, por alguna razón, por su forma, su contenido, su expresión, destaca del resto. Eso es un aprendizaje y es un aprendizaje largo y complejo. Yo les suelo decir a mis estudiantes cuando muy a menudo me dicen en la universidad, uy, es que cuando tú lo explicas, lo entiendo muy bien, pero luego cuando voy al libro, al manual, no entiendo nada. Digo, bueno, pues bienvenido, esto nos pasa a todos, ¿no? Escribir y leer no son automatismos, no es como hablar y escuchar, ¿no? Nosotros oímos de manera automática. Tú y yo en este momento o nos tapamos los oídos o bien oímos automáticamente. Para escribir y para leer tenemos que pasar por procesos de aprendizaje, a veces muy largos. Los niños, desde que aprenden las letras de palo con la fase de la inversión en espejo, hasta que llegan a escribir, han de invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y ese aprendizaje no se detiene a lo largo de la vida, ha de continuar, porque la escritura en realidad es cada vez más sofisticada. Ahora tenemos que aprender, por ejemplo, a escribir documentos que vayan a ser leídos en papel, pero escribir también para pantallas, que tiene requerimientos distintos. Tenemos que saber resumir, por ejemplo, contenidos para llevarlos a una pantalla. Así que el proceso de aprendizaje de la escritura es largo, es complejo y en realidad no acaba nunca. Esto podría parecer una mala noticia, pero no es una mala noticia, porque la escritura, cuando está bien elaborada, nos proporciona muchas satisfacciones, ¿no? Podemos recibir un correo electrónico de alguien desconocido y decir, oye, ¿a quién tenemos en la empresa en Bilbao? Esta persona es un crack, qué bien, qué amable, qué rápido, solvente, lo tiene todo. Esa persona se ha presentado mediante su escritura. Nuestra escritura nos representa. Así que es nuestra imagen. No podemos pensar que yo escribo cualquier cosa y ya está. No, perdona. La persona que te lea va a hacerse una imagen de ti a partir de tu texto. Luego, es muy estimulante, en mi opinión, aprender todos los mecanismos de textualización planificada, que son sutiles, complejos, pero son muy interesantes, que nos permiten elaborar textos a nuestro deseo. De ahora quiero ser muy claro. Ahora quiero plantear un problema, pero lo matizaré para que este problema no parezca que es insalvable. Ahora voy a dar una mala noticia, pero no es que la vaya a maquillar, pero sí voy a acompañarla de una información que justifica el porqué. Las personas son muy felices cuando consiguen elaborar textos de los que se sienten orgullosos. Muy bien, vamos a continuar entonces. No sé si en este punto hay algún comentario. ¿Estamos bien? ¿Les pareció bien el aporte en el video antes de continuar con nuestra presentación? Bueno, avancemos entonces.
Adelante, Lick. Bueno, pues entonces con esto quiero rescatar algunas ideas, digamos, muy claras que presenta acá la profesora Estrella Montolío, ¿verdad? Yo tuve el grato gusto de recibir un cursito con ella y sí realmente es, digamos, ¿cómo decirlo? Se siente, es una satisfacción, ¿verdad? El escucharla, el dejarse guiar por ella. Pero bueno, resulta que la han entrevistado acá en estas series que me gusta compartirles y bueno, ahí se puede rescatar. Pero hay varias ideas, ¿verdad? Primero, me gusta mucho la idea poderosa de que el proceso del aprendizaje de la lectura y de la escritura, o sea, de la lectoescritura, no termina nunca y que eso no es una mala noticia. Luego nos dice una cosa todavía, digamos, más reveladora y muy importante, que en realidad la escritura es como nuestra huella personal y un poco más allá, es nuestra carta de presentación. La gente nos va a conocer a través de nuestra forma de escribir. Claro, cuando se es niño, a través de la manera en que se hace bonita o fea la letra, pues por decirlo. Ya conforme se va avanzando, nuestra capacidad de hilar las ideas, de narrarlas, de describirlas, y de acuerdo al nivel de lenguaje y de acuerdo al momento, ¿verdad? La oralidad, pues también se nos reconocerá. Pero finalmente ella dice, bueno, no lo dijo de último, pero yo se los trasladé en ese orden, que de cara al siglo XXI, o sea, ya a este siglo en el que estamos, es una tarea crucial donde todos tenemos siempre algo que escribir y algo que hacer con la escritura, ¿sí? Entonces, me gusta mucho esta idea, ¿verdad? De cómo ser efectivos. Si vas a escribir un WhatsApp, ¿verdad? Vas a lograr alcanzar, ¿verdad? Un objetivo o alcanzar algo que te has propuesto al escribir un WhatsApp, un correo electrónico, hacer resúmenes, ¿verdad? Me gusta esto que Ay, ella... en momentos en los que ya no te soporto. Vos. Vaya, ahora. Ay, no. Compañera, tienes abierto su micrófono. Bueno, tranquilos, no pasa nada. Pensé que era mí el que no soportaba, pero no, ¿verdad? Es normal. Cuando uno está con los chicos, es normal. Yo aquí a la par tengo a los dos míos y siempre están poniendo atención e interrumpiendo. No pasa nada. Sobre todo porque no es a mí el que no soporta, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Aunque aquí convendría hacerme el sentido, ¿verdad? Ustedes y damos por terminada la clase, porque ese es el modo. Bueno, sigamos, pues nos quedan ya solo 10 minutos. Hay una mano, José Manuel Bautista. Adelante. Papi. Bueno, entonces si no está José Manuel Bautista, regresamos al tema, ¿verdad? Después del anuncio. No se vayan a preocupar, no, yo no me voy a salir, por favor, ni me vayan a grabar en videos virales hoy. Bueno, avancemos. Entonces, existen unas cosas que se llaman fenómenos semánticos. En nuestro manual o guía de algunos elementos, los fenómenos semánticos, ¿verdad? Los vamos a encontrar en la página 19. Y allí nos dice, ¿verdad? Estamos viendo el estudio de la lengua, pero nos habla de los fenómenos semánticos y nos dice, por lo que se observa, ¿verdad? Las palabras también pueden tener
varios cambios semánticos. ¿Qué es semántico? Veamos acá. Estudio del significado de los signos. Entonces, cuando decimos fenómenos semánticos, nos referimos al fenómeno en el significado de las palabras, en cómo las usamos, pues, ¿verdad? Y entonces dice que hay ciertos fenómenos, o sea, hay errores o hay formas que se usan o se cometen con más regularidad que otras, ¿verdad? El primero se llama sinónimos. Estas son palabras que tienen un significado igual o parecido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Sinónimos, lucha, pelea, contienda, batalla, ¿verdad? Tienen un significado igual o parecido. Ojo acá, pero su escritura es diferente. Luego están los homónimos. Estas son palabras que tienen igual pronunciación y escritura, pero distinto significado y origen, ¿verdad? Y dentro de las homónimas tenemos dos grupos, las homófonas y las homógrafas. Las homófonas son aquellas que suenan igual, pero tienen significado distinto y además se escriben distinto. Por ejemplo, vaca. ¿Cuál es su significado? Animal. Pero también existe la palabra vaca con la otra B. ¿Y cuál es su significado? Portaequipajes. Entonces, si ven, suenan igual en el oído, ¿verdad? La parte de la homofonía, pero se escriben diferente y su significado es diferente. Y luego están las homógrafas. Vaya, estas suenan igual, pero tienen significado distinto, pero se escriben igual. Entonces, por ejemplo, traje, ¿verdad? Del verbo traer. Traje chocolates, ¿verdad? Todos entienden. Pero si digo, traje mi traje, o me voy a cambiar el traje, inmediatamente todos saben que me refiero pues a mi vestimenta, ¿verdad? Luego tenemos los parónimos. Los parónimos son las palabras que tienen pronunciación y escritura parecida, pero diferentes significados. Repito, palabras que tienen pronunciación y escritura parecida. Se parece, pero no es lo mismo. Miremos, parónimos. Gato. Gata. En el gato, usted puede escribir gato de la misma forma, G-A-T-O, pero resulta que hay gato, que es la herramienta, ¿no? Un gato hidráulico o un gato mecánico, y gato, el felino, el que dice miau, ¿verdad? O el gato que está en tu cuerpo. Luego está sirena, ¿verdad? La que llevan las ambulancias, o este ser mitológico, ¿verdad? Sirena. Carta, ¿verdad? Juego, cartas, póker, ¿verdad? Tarot, o carta de redacción, ¿verdad? Flamenco, el animal, o flamenco, el baile. Luego tenemos los antónimos, que estas son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Antónimos, ¿verdad? Es lo contrario, o opuesto. Frío, caliente. Sucio, limpio. ¿Verdad? Alto, bajo. ¿Verdad? Antónimos. Luego está la polisemia, ¿verdad? Esto es bastante sencillo. La polisemia son palabras que tienen más de un significado, ¿verdad? Palabras que tienen más de un significado. Vean ahí el ejemplo. Ser paciente o ser paciente, ¿verdad? Se escribe igual, se escucha igual, pero su significado es diferente. Polisemia. Luego tenemos el eufemismo. Es el modo de expresar con palabras suaves otras cuya expresión resulta dura, malsonante o desagradable. Vean, el eufemismo, habilidad de decir algo sin decirlo en realidad. ¿Verdad? Ahí me rescaté ese afichito, ¿verdad? Una película, ¿verdad? Actos prohibidos, dice. Y la mano de dos hombres, ¿verdad?
Entonces, es un eufemismo, ¿verdad? Bien. Dentro de los fenómenos semánticos también tenemos estos tres, ¿verdad? Que estos tienen que ver también más con la sintaxis, ¿verdad? Y estos son tres: el hiperbatón, eso lo van a encontrar en la página 22, el hiperbatón, que esta figura, o sea, cuando me refiero a sintaxis, ¿verdad? Me refiero a las relaciones que existen entre las palabras y de sus posibilidades de combinación. Entonces, la sintaxis puede ser normal y figurada, ¿verdad? Entonces, la sintaxis es cómo usamos las palabras, ¿verdad? Entonces, el hiperbatón. Esta figura consiste en alterar el orden lógico de las palabras en el discurso. Se utiliza principalmente en la redacción creativa o literaria, ya que el objetivo de la misma es lograr la armonía de la frase. Uno de los ejemplos más claros del hiperbatón es el maestro Yoda, ¿verdad? La verdad dura es, pero más dura la verdura es. ¿Verdad? Entonces, es un hiperbatón en su figura. La elipsis. Esta figura consiste en omitir una o más palabras necesarias para la construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido. Entonces, si bien es cierto, la sintaxis es propia de la redacción, o sea, de un grupo de palabras que hacen oraciones y hacen párrafos, aquí me traje un ejemplo que combina también imagen y que combina un sentido más estético, en una elipsis. Miren qué bonito. Aparece la marca de esa marca, ¿verdad? Y es tan famosa la marca y tan conocida y tan buena que usted no tiene que saber mucho. Y solo al ver la marca y ver las manos que hacen un como cuadrito, usted sabe de qué está hablando. Canon, porque pudo haber hablado no sé, de un compresor Canon, de una pantalla Canon, de una impresora Canon, de un vehículo Canon, pero resulta que no. Usted al verlo y gracias a la figura de la elipsis, usted sabe que se refiere a una cámara. Y luego ahí hay una frase, pero eso ya es más en el sentido estético: la nitidez del mundo real en tus manos, ¿verdad? Que eso también es un eufemismo, pero la elipsis está en la ausencia, ¿verdad? En omitir, porque no dice cámaras Canon, solo dice Canon, ¿verdad? Y usted entendió el resto. El anacoluto consiste en faltar a la hilación en la construcción de una oración, ¿verdad? Es cuando redactamos mal, pues, sin sentido, ¿verdad? Miren, prohibido fumar gas inflamable. Prohibido fumar gas inflamable. Claro, ahí si hubiesen usado comas o al menos separado las oraciones, otro gallo cantaría, pero prohibido fumar gas inflamable. Es un anacoluto, ¿verdad? Recientemente vi un titular, hace unas semanas, hubo un tornado en los Estados Unidos, en un estado de los Estados Unidos. Fue terrible, ¿verdad? Pero sacan un titular donde dice 25 muertos hizo el tornado tal. Puches, dice uno, ¿cómo así? O sea, hay 25 muertos que se pusieron a soplar algo e hicieron un tornado. Esto es un anacoluto. Silepsis. Esta figura de construcción quebranta la concordancia gramatical, tanto en género como en número. Cuando no hay concordancia en género y número. Entonces veamos este ejemplo, ¿verdad? Bueno, si son católicos o si saben de estos temas, tal vez lo entiendan a la primera. Si no, trataré de explicarlo, ¿verdad? Miren la silepsis. ¿Por qué es silepsis esto? Dice, su santidad está enfermo. Pero su santidad es femenino, ¿verdad? Pero luego se refiere a su santidad en masculino. Entonces, oralidad de nuevo, ¿verdad?
Si usted es católico, cristiano, católico, usted sabe que su santidad puede ser el Papa. O si usted es los del Tíbet, ¿verdad? Su santidad puede ser el Dalai Lama, también tiene ese título, ¿verdad? No sé si habrá algún otro ser sobre la tierra que tenga el título de su santidad, ¿verdad? Bueno, seguramente lo hay, pero eso no interesa ahora. Veamos el otro. Ella habla en serio, ¿verdad? Estamos ahí, no hay concordancia, ¿verdad? Entre género. Vean el otro. La mayoría de los niños de esta escuela son muy traviesos. Aquí no hay concordancia en número. La mayoría de los niños son muy traviesos, ¿verdad? Ahí no hay concordancia. Sin embargo, lo entendemos, ¿verdad? Y luego, pues, hay cuestiones gramaticales que tienen que ver directamente con la cuestión de que no cumplimos con la norma. Pero eso se traduce en vicios del lenguaje, que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Entonces, hay una larga lista de vicios del lenguaje, ¿verdad? El criterio actual en el que la gramática basa sus estudios es propiamente la funcionalidad de las estructuras en el contexto de la oración o del enunciado. Y a esto se le va a llamar morfosintaxis. Pero cuando uno no atiende a una correcta morfosintaxis, o sea, la función de la estructura, y entonces el apego a la norma, entonces uno comete errores. Y dentro de los errores más comunes o más frecuentes está el uso del gerundio, por ejemplo, ¿verdad? Los barbarismos, los pleonasmos, ¿verdad? El mal uso de las preposiciones, la mala conjugación de verbos y toda esta gran lista, ¿verdad? De vicios del lenguaje que en esta clase no nos dará más tiempo ver, pero que la retomaremos en una siguiente clase. Bien, compañeros, no sé si hay algún comentario, duda, pregunta. ¿Todo está en orden? ¿Todo está bien? Ah, el micrófono, sí, perdone. Sí, adelante, Mónica. Licenciado, disculpe, yo escuché algo que me dijo una persona en una llamada, me dijo, pero mira, te escribo después un audio. Eso sería un anacoluto. Sí, ¿verdad? Sí. Te escribo después un audio, claro, pues que es la acción del WhatsApp, ¿verdad? Pero lo correcto realmente es un error. Más allá de un anacoluto, es un vicio del lenguaje, ¿verdad? Es una expresión de sentido impreciso, ¿verdad? Está mal usado el verbo, porque en realidad es te grabo una nota de voz. Y sin embargo, en te grabo una nota de voz, ahí está el anacoluto, ¿verdad? Porque una nota de voz, ¿verdad? Nota se entiende y significa algo por escrito, pero nota de voz, pero eso tiene que ver en realidad por los barbarismos, por los préstamos a otro idioma, porque técnicamente, aunque es audio, técnicamente cuando pasa por los dispositivos tecnológicos se convierte en lenguaje binario de programación, o sea, se convierte en unos y ceros, y llega al otro dispositivo, viaja como ese lenguaje de programación y regresa como audio, ¿verdad? De ahí es de donde viene esa confusión, pero es cierto, es un uso impreciso. Gracias, licenciado. Bueno, Dixon. Licenciado, con todo esto y los cantinflismos, que incluso hasta la RAE parece que ya lo accedió, ¿verdad? El término cantinflear sí fue aceptado en los años 90 por la Real Academia. Pues esto, digamos, significa
Los abogados tienden mucho a ser cantinflescos, ¿verdad? Cantinflear, y es un verbo ahora. Está plenamente identificado en la RAE. Veamos qué significa en realidad eso de cantinflear. Vamos a preguntarle a la RAE. Cantinflear. Por supuesto que tiene que ver con Cantinflas, ¿verdad? El personaje. Y era en su manera de hablar tan abrupta y tan enredada. No quiere esto jalar. Cantinflear, verbo intransitivo. Hablar sin comunicar nada útil o con frases incoherentes y absurdas. Eso es cantinflear y está reconocida la palabra. ¿Verdad? Los abogados, desafortunadamente, aprenden